Y en esta plática veremos el tipo de conexiones que tienen los transformadores trifásicos, recordando que un transformador trifásico consta de tres transformadores monofásicos, los cuales pueden estar conectados entre sí con cualquiera de estas cuatro conexiones. Entonces aquí vamos a ver las características y propiedades de cada una de esas conexiones. La clave para analizar un banco trifásico es observar fase por fase o cada transformador monofásico a la vez. Entonces, esto se le conoce como criterio de fase. Bien, en el primer tipo de conexión que nos vamos a ver este diagrama es conexión estrella-estrella. Em, el voltaje primario de cada fase del transformador está dado por el voltaje de línea de fase entre raíz de 3. El voltaje de fase en el secundario está relacionado con el voltaje de línea de esta forma. Raíz de 3, voltaje de fase de secundario. Por lo tanto, la relación de voltaje en general a través de la relación de transformación en este tipo de conexión va a ser este. Sin embargo, la conexión estrella-estrella tiene dos graves problemas. Si las cargas están desbalanceadas, los voltajes de fases de transformador pueden hacer que haya un desbalance severo adicional. Y los armónicos de la tercera armónica puede ser muy, muy grande y completamente desequilibrada. Entonces, la primera condición en una conexión estrella-estrella es si los voltajes están en fase, se encuentran separados entre sí 120 grados eléctricos. Sin embargo, las componentes de la tercera armónica de cada una de las tres fases estarán en fase entre sí, debido a que hay tres ciclos en la primera armónica para cada ciclo de frecuencia fundamental. Invariablemente habrá componentes de la tercera armónica en el transformador. Lo que dijimos en la práctica de núcleo del transformador está producida por las no linealidades de los materiales y su comportamiento. Bien, entonces, tanto el problema de desequilibrio como el de tercera armónica se pueden resolver utilizando una de estas dos técnicas. Número uno, conectando sólidamente a tierra los neutros de los transformadores, en especial el neutro del devanado primario, permite que los componentes aditivos de la tercera armónica causen un flujo de corriente en el neutro en lugar de acumular grandes voltajes. El neutro también suministra un camino de regreso para cualquier desequilibrio posible de la corriente de carga, como proveyendo una tierra adicional al sistema, al menos por ese momento. La segunda solución es añadir un tercer devanado terciario conectado en delta al banco de transformadores, eh, lo cual eh, hará que los componentes de voltaje de la tercera armónica en delta se sumarán y causarán un flujo de corriente circundante dentro del devanado. Esto suprime los componentes de voltaje de la tercera armónica de la misma manera que hacer tierra con los neutros de los transformadores. Y además hay una propiedad aquí, que los devanados terciarios conectados en delta no necesitan siquiera sacarse de la caja del transformador, pero se usan con frecuencia para suministrar iluminación y potencia auxiliar dentro de una subestación. Bueno, ok. El siguiente tipo de conexión es estrella delta. Ok, acá está estrella delta. Y en esta, aquí podemos visualizar que la relación del voltaje de línea y fase estará representado por el voltaje de fase por raíz de 3. Y el voltaje del secundario de línea será el voltaje de fase del secundario. Ese está aquí. La relación de transformación es esta de aquí arriba. Y bueno, finalmente tenemos que la relación entre el voltaje del primario de línea, del primario del secundario,
Están relacionados por esta expresión, raíz de 3, relación de transformación. Esta conexión estrella delta no presenta problemas con los componentes en sus voltajes de la tercera armónica, puesto que se consumen en una corriente circulante en el lado delta. Esta conexión también es más estable con respecto a las cargas desequilibradas, debido a que delta distribuye parcialmente cualquier desequilibrio que presente. Bueno, ya vimos entonces que hay una gran, gran mejora con este tipo de conexión. Sin embargo, debido a la conexión, el voltaje del secundario se desplaza 30 grados con respecto al voltaje primario del transformador. El hecho de que se desplace una fase puede causar problemas en la puesta en paralelo de los secundarios de los bancos de transformadores. Los ángulos de fase de los transformadores secundarios deben ser siempre iguales. Si se desea ponerlos en paralelo, lo que quiere decir que si tiene que poner atención en la dirección del desplazamiento de fase de 30 grados en cada transformador para ponerlos en paralelo. Se tiene que poner atención en la dirección del desplazamiento. Bueno, la conexión delta estrella tiene la siguiente relación de transformación, aquí en la 290. Voltaje de línea primario con respecto al secundario es igual a relación de transformación entre raíz de 3. Esta conexión tiene las mismas ventajas, el mismo desplazamiento de fase que su conexión prima hermana estrella delta, y entonces ocasiona que el voltaje secundario esté como anteriormente en retraso 30 grados. Es esta de aquí. Y bueno, vamos a el último tipo de conexión, que es delta-delta. Como ustedes se fijan, en una conexión delta-delta, el voltaje de línea en el primario es idéntico al voltaje de fase y lo mismo para el voltaje de línea del secundario. Por la que la relación de voltaje de línea y primario son idénticas. Este es el diagrama de conexión y que aquí lo estamos viendo un poquito más claro, más amplio. Aquí se ve un poquito más claro. Ay, perfecto. Y bueno, eh, podemos en este tipo de conexión delta-delta, vemos que esta transformación, este tipo de conexión no presenta ningún desplazamiento de fase asociado y no tiene problemas con cargas desequilibradas o armónicos. Por lo tanto, la podemos dejar como la más limpia de de los cuatro tipos de conexiones. Y el voltaje de línea de fase con respecto de primario con respecto al secundario está relacionado directamente con la relación de transformación. Lo mismo los dos. Bueno, hasta aquí